Y lo que quiero ver es algo que he mencionado en algunas de las clases que hemos tenido, y es uno de los conceptos más esenciales para entender las Escrituras. Lo que ustedes van a ver hoy es algo esencial para entender toda la Escritura. Si no entendemos esto, no vamos a entender bien las Escrituras. Un concepto parecido a eso es la creación de Eva, como vimos en Génesis 2 una vez. Y ahí está el cuadro, aún en el mundo perfecto, de la creación. Es el plan, un anuncio, un asombro, una figura de la iglesia, de Cristo y la iglesia, que del costado de Adán sale Eva, así como del costado de Cristo, que derrama su sangre, sale la iglesia. Si no entendemos eso, nos vamos a perder en las Escrituras, porque vamos a pensar que las Escrituras es acerca de Pedro, de Juan, de Goliat, de Sansón. No. Capítulo 1 de Génesis, la creación. Capítulo 2, la formación de Eva, para que entendamos que toda esta historia es acerca de Cristo y su iglesia. Hoy vamos a ver otra de esas columnas en la vida de Abraham. Porque Abraham es el conocido como el padre de la fe. De la fe. Pero ¿de la fe en qué? A él les fue dado ¿qué? La promesa. Si no entendemos eso, vamos a estar confundidos estudiando las Escrituras. Así que hoy vamos a ver, y yo he mencionado esto anteriormente, pero quiero dedicarle tiempo, las 4 simientes de Abraham. De nuevo, hermanos, si no entendemos eso, vamos a acabar con 10 pueblos, 15 leyes, 80 diferentes. No. Es algo simple, pero esencial. Las 4 simientes de Abraham son 4 simientes, 4 descendientes de Abraham que tienen relevancia y consecuencias históricas. Como Edward dijo, a ver si se acuerdan, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 6. 6, 8, 6, 8. ¿Cuál de los dos? 8. ¿Cuáles fueron los 2 primeros? Isaac y Ismael. Ismael y Isaac, en ese orden. Después los otros 6 se mencionan, después que se casan, pero sabemos los nombres, están en la Escritura, pero no tienen consecuencia histórica. ¿Entienden la diferencia? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. 2. ¿Uno fue? ¿Uno fue? Esaú y Jacob. Uno tiene consecuencia histórica, Jacob. El otro, aunque formó una gran nación, los edomitas fueron destruidos. Las consecuencias históricas de las cuales hablamos aquí son las consecuencias históricas en el plan de redención de Dios. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Seguro que yes? Primera simiente. Ismael. Ismael
es hijo de Abraham. ¿Y quién me puede decir rápidamente cómo vino a ser Ismael? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que nació Ismael? Bla, 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 bla. Ok. Abraham, como no quiere hablar, Abraham se le prometió un hijo que de ti iban a salir multitudes. Sarai en ese tiempo Estéril. era estéril, no estaba, era estéril. Y entonces Sarai le dice a Abraham, le da a Abraham una idea fantástica. Como yo no puedo tener y la sierva mía es Agar, lo que es de ella es mío. Quizás es así que Dios quiere, porque tenemos que tener hijos. Dios dijo que tenemos que tener hijos, yo sé que yo no puedo, así que yo me sacrifico. Ve y acuéstate. Y el pobre Abraham, ay, de verdad, acostar, ay, que... Óyeme, qué trabajo más difícil tú me has puesto a mí. ¡Pum! Agar le nace un hijo, Ismael. Tan pronto ella queda embarazada, ella empieza a burlarse de Sara. Sara se enoja con ella, la manda para afuera. Luego ella en el desierto, ora a Dios, está ahí, no ora a Dios, ella está llorando y Dios le aparece y le dice, mira, vuelve y sométete a Sara. Entonces Ismael nace bajo la casa de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Agar? En el capítulo 16, 9 al 11. Bueno, pongan a Génesis 16 completo, y así lo leen ustedes en su casa. Pero en los versículos 9 al 11 le dice, mira, ¿sabes qué? Agar, ese hijo tuyo que tú vas a tener, le vas a poner por nombre Ismael. Dios ve. Dios ve. Y él va a tener una simiente numerosa. A Abraham él le había dicho que iba a tener una simiente numerosa, pero a Ismael le dice que va a tener una simiente numerosa también. Ahora, el versículo 12 de Génesis 16 dice algo interesante acerca de Ismael. Ismael vivirá entre tu pueblo, y oiga lo que dice ahora él será contra todos, y todos serán contra él. Él va a ser un hombre guerrero, manejará el arco, su descendencia va a ser una descendencia guerrera y va a vivir siempre al lado de la descendencia física de Abraham. Y siempre va a haber guerra entre ellos. Él va a estar en contra de ellos y ellos van a estar en contra de él. Para que entendamos cómo eso funciona hoy, los descendientes de Ismael son los musulmanes, los árabes. De hecho, los musulmanes dicen que en realidad ellos son los hijos de la promesa que vienen de Ismael, que Isaac fue un impostor. Así que cuando vemos al 2024, al año 2024, vemos lo que hay. Parece como que Dios sabía lo que estaba diciendo. Ese es Ismael. Pero Ismael no tiene una consecuencia en cuanto al plan de Dios, pero Dios le prometió a Agar que él iba a tener una nación grande. De hecho, y eso no está en la clase de hoy, pero le voy a dar como bono, después ustedes me dan unos chequecitos más extras. En Gálatas 4 se describe a Agar como un pacto. Gálatas 4. En la parte final de Agar es un pacto. ¿Y cuál es el pacto que dice Pablo es Agar?
Y por eso tiene consecuencias redentoras en el plan de redención. De los gentiles. No. No. ¿Cuál es el pacto que dice Gálatas 4, que al final de Gálatas 4, que Agares? Pacto de la libre de la esclava. Pacto de la libre de esclava, pero ¿cómo le llama Pablo? Yes. On base to that. El monte Sinaí, sí, Sinaí, la Jerusalén terrenal. Yes, things. Y a Sara se le llama la Jerusalén de arriba, de los cielos. Asan. A Sara. Yes. El pacto redentor de Sara es llamado Sión, Jerusalén celestial. El pacto con Agar se llama Sinaí, que está en la tierra de Arabia, dice Pablo, y es el pacto de Jerusalén la terrenal. Tenemos que entender esto claramente. Jerusalén terrenal es pacto de Agar. Sí. Bien. La segunda persona, la segunda simiente de Abraham es Isaac. Isaac es el medio hermano de ¿quién? De Ismael. Ismael tenía casi 13 años cuando, bueno, no, quizás 11, cuando Isaac nació. Y digo 11 porque a los 13, cuando él fue destetado, no fue detestado, fue destetado, aunque testa tiene que ver con cabeza. No tenía cabeza, no, pero también, cuando él fue destetado, Ismael empieza a burlarse de él. Yeah. Y llega un momento en que la burla es tan grande que Abraham, Sara le dice, Abraham, hay que sacar a esa familia de aquí. Se van. Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. Oye, pero espérate, Dios, la primera vez que le escuché, I listen. I tell a people. y ahora, no, en este caso escúchala. Sacas a Agar de tu casa y manda a Agar y a Ismael al desierto. Pero ya Dios había prometido 12 años atrás que él iba a estar bien. Sí. Y Dios lleva a Ismael y a Agar al desierto y allí hace una nación, y dice el versículo 20 del capítulo 17, creo que es. Dice el versículo 20 que Dios lo hizo fuerte a Isaac. Ellos casi se mueren de hambre, pero Dios le abre un hueco, agua, y en el desierto, y ellos se alimentan, y él forma su nación. El Nuevo Testamento aún habla, así como Ismael atacaba a Isaac, asimismo los judíos de hoy atacan la iglesia. Recuerden, Jerusalén terrenal es Agar. Por eso es que en el libro de los Hechos te ve a los judíos siempre persiguiendo a los cristianos. La segunda semilla es Isaac. La segunda simiente es Isaac. Isaac, de él sabemos mucho. Finalmente, él nace y en el capítulo 17, versículo 4, Génesis capítulo 17, versículo 4, vemos era Abraham de edad de 99 años, versículo 1, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. De nuevo, multiplicación en gran manera. Entonces, Abraham, todavía no es Abraham, es Abraham,
se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. En el caso de Ismael, tú vas a ser padre de una nación muy grande. En el caso de Abraham, tú vas a ser padre de muchas gentes, de muchas naciones. Now, Y no se llamará más tu nombre Abraham, versículo 5, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y si se acuerdan, en Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 12, del 1 al 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es un pacto totalmente diferente. De hecho, el versículo 6 del versículo 17, del capítulo 17 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. thanks to that first hand, which Pero el capítulo 17 no se limita a Abraham, también incluye a Sara. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa princesa. it Sara significa, veremos ahora mismo, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, no hijos. Hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. would be blessing. Wow. The other guy. That one. ¿Sí? ¿Usted va a decir algo? Se está bien, salud, le dije antes. Ok, yo creo que te va a decir. ¿Te va a decir una pregunta? No, a mí iba a decir algo. Lo asusté, qué bien. Ok. Sarah Tinite. Sara, Sarai significa princesa. Sara es madre de muchas naciones. O sea, y esto es importante, la promesa redentora de Dios es dada a una pareja. Sara tiene honor como Abraham tiene. Por eso en Gálatas 4 se le llama al pacto redentor el pacto de Sara. ¿Entendemos eso? Está ahí en Gálatas 4, te lo tienes que buscar. Recuérdense que aquí estamos en abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro. No, sir. Abuelo de pájaro, o sea, así, overview. A grosso modo, Óyeme, pero mira, cuando tú tengas preguntas así, no las hagas en público para que la gente no sepa que tú... Bien, entonces, en este capítulo 17, perdón, no lo escribí, Génesis 17, es donde el pacto es ratificado de nuevo con Abraham. Ahora es dado como pacto a Abraham y a Sara. En otras palabras, Dios le dice a Sara, Sara, no te busque a otra sirvienta. Es de ti, tú eres estéril. Pero es de ti que yo voy a sacar el hijo que va a dar a la descendencia del Mesías. Una pregunta, ¿sabían ellos que era el Mesías? Que venía. sí, Uno de los problemas más serios que nosotros tenemos al estudiar las Escrituras es que creemos que esta gente era ignorante. Y que cuando Jesús vino, entonces Abraham se despertó de los muertos y dijo, era de Jesús que estaba hablando. No. De hecho, en el capítulo 15, nosotros vemos que Abraham creyó por la fe y su fe le fue contada por justicia. ¿A qué fe de qué? A la fe de Cristo. De hecho, Jesús en Juan 8 dice, hablando con los fariseos, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Sí,
Mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes las hiciesen. ¿Y cuál es la obra que Abraham hizo? Dice Jesús, ¿ya? Creer en mí. Wow, 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 creer en ti. Sí. Wow, wow, pero tú ni 50 años tienes. Ellos saben que no tenían ni 33, ¿verdad? Pero yo te voy a poner de viejo, 50 años. Y tú dices que Abraham creyó en ti, que sí. De hecho, Jesús de una manera muy simple dice, Abraham vio mi día y se regocijó en él. Abraham vio por la fe mi vida, mi día, que yo iba a venir, que yo venía de su descendencia y él se regocijó en la fe. Y entonces eso añade unas palabras mortales para ellos. Antes que Abraham fuese, yo soy. En el capítulo 14, y no me voy a meter en eso se va a meter, ya Eduardo le echó la culpa al que vaya a estudiar a Melquisedec. Jesús se encuentra con Abraham en la forma de Melquisedec. O sea, Abraham sabía. ¿Y Sara? Y Sara también. ¿Por qué hizo eso de buscar a otra mujer? Desesperanza. A desesperación. Ansioso de Melquisedec. Hello, Sara. Sí, Roberto otra vez. Es que quizás Sí, no. ¿Qué le digo? Ah, ok. Dice que cree en el Señor Jesucristo y en aquel día ya te dará la respuesta. Hermanos, así como Abraham, así como Sara, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y le decimos a Dios, Dios, tú has prometido esto, pero nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera, no como tú lo has hecho. Y ahora en el capítulo 17, Roberto, Dios le aclara a Sara, no, es que es de ti, Exacto, por ejemplo, es que es de ti. Y yo te lo dije que era de ti al principio, pero tú no creías. Por eso te metiste a... ¿Verdad, Sara? Mira, me dio que yo tengo razón. Entonces, Sara, de Sarai a Sara, madre de naciones. Ahora una pregunta. En el capítulo 17, Dios también le dio a Abraham el pacto y ese pacto tenía una señal. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la señal del pacto? Circuncisión. ¿Quiénes eran los circuncidados? No, los varones, pero ¿quiénes eran los circuncidados? ¿A quiénes se le daba el pacto, la señal del pacto de Dios con ellos? A los hebreos, A los hebreos, a los varones, a los israelitas. Todavía no eran israelitas, hermano. los que vivían en el campamento. A los que vivían en el campamento de Abraham. Se le dio a los descendientes de Isaac. No, en ese momento. No, Isaac no existía todavía. Lo de su casa, ¿quién estaba en su casa? Ismael. Ismael es circuncidado como si él fuera ¿qué? Un israelita, un descendiente de Abraham, parte de la promesa. Pero Dios había dicho que Ismael, Isaac era el que iba a seguir, pero no Ismael. Pero Ismael fue circuncidado. Como si fuera. Como si fuera. Hermano, cuidado con lo que creemos que la circuncisión hace a un israelita. Ismael también era circuncidado. Cuidado, hermano, si usted cree que levantar la mano o bautizarse lo hace cristiano. Una cosa es la señal, otra cosa es la evidencia, la base de la señal. Cuidado si usted cree que por hacerse un tatuaje de un anillo de matrimonio en el dedo del anular, usted está casado.
Ismael es circuncidado. Él es parte del pacto con la señal. Bueno, Él tiene la señal. ven, ¿Qué no tiene Ismael? la protesta. La promesa. La señal sin la promesa. ¿Entienden cómo esto es esencial para entender las Escrituras? Porque lo que nosotros debemos seguir no es la línea de la circuncisión. Para entender las Escrituras debemos seguir la línea de la promesa. business. Está bien. ¿Hasta ahora todo bien? Ok. Sí. Vamos al capítulo 19. Allí Lot lo libran en el 18 y el 19, lo libran de Sodoma y Gomorra. La mujer de él se convirtió en una estatua de sal y queda Lot con sus 2 hijas en una caverna, básicamente. Y las 2 hijas dicen, espérate un momento, papá. ¿Cómo con el siguiente? Tenemos que tener simiente. Porque Dios dijo que hay que haber una simiente. Nosotros tenemos que tener simiente. El único hombre que tenemos, hermana mía, es el papá. Así que emborráchalo. Vamos a emborracharlo. Y cuando él te durmió en su borrachera, yo me voy y me acuesto con él y que él me dé descendencia. Y al siguiente día vamos a hacer lo mismo y la menor también lo hace. De ahí salen 2 naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Moab y Bien. Edom, pero le ponen el nombre Ben-Ami, de donde vienen los amonitas. Y ven. No los edomitas, los amonitas. 2 naciones idólatras horribles que fueron destruidas. Y lo que yo quiero que ustedes vean, hermanos, es esto. Seguir estas simientes de Abraham nos muestran cómo la escritura funciona. Porque el diablo iba a traer sus simientes parecidas a la de Abraham para confundirnos. Como hay muchos hoy que creen que son descendientes de los israelitas, de lo que sé yo qué, de que batatán, y están más perdidos que, decimos en mi país, el hijo de Lindbergh, pero no sé cómo ustedes le llaman. Perdidos. Y todos clamoreando que son la simiente de Dios, cuando en realidad quizás tengan la señal, quizás tengan la religiosidad, quizás tengan hasta aún el templo. Hermano, mire, si en Jerusalén hacen un templo donde vayan a sacrificar chivos y cabritos, sería un lugar totalmente de idolatría. Ahí yo no iría aunque me pagaran. Simplemente por una razón. Esas son figuras del antiguo pacto que ya pasaron. Y tenemos que entender esto. Y ahora vamos a ver las otras 2 simientes. En el capítulo 21 de Génesis, y pues en el capítulo 21, nace Isaac. La promesa le es confirmada en los versículos 15 al 18. Y oiga lo que dice ahora en Génesis 21, versículos 15 al 18. Y esto sí es importante porque yo creo que usted vea la diferencia entre Isaac e Ismael. Hoy pongan. Abraham, estoy hablando del versículo, perdón, del capítulo, aquí lo leí mal, es el capítulo 26. Ya todo eso pasa, ya Isaac nace, ya él ya Sara muere, pero en el capítulo 26, ahora con Isaac, Génesis 26. Ahí dice Génesis y ahí dice 26. En Génesis 26
Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Bueno, vamos a hablar desde el 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mira lo que dice el versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Génesis capítulo 12. Que le dijo a Abraham, ahora le está hablando a Isaac. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No en Ismael, no en Moab, no en los amonitas. En ti, Isaac, serán benditas. Fíjense ahora, hermanos, cómo esta promesa sigue por Isaac. Por eso la Biblia, después que estos pueblos son destruidos, no se ocupa de esas naciones. Por eso es que la Biblia, después de la destrucción de Israel por los asirios, ya no se preocupa de las naciones, se enfoca en una sola tribu, Judá. ¿Por qué? Porque el asunto del Antiguo Testamento es cómo empezamos aquí hasta llevar la simiente a Cristo. Si usted no entiende esto en las Escrituras, se va a perder con que si Goliat, ¿de qué tamaño era Goliat? ¿Qué tan grande tenían la boca los leones en el foso de Daniel? Si no entienden esto, hermano, el Antiguo Testamento es una serie de historias que parecen, qué sé yo, episodios de una película, de un héroe. Ahora el héroe es David, mañana es Daniel, pasado mañana es Oseas. Bueno, Oseas no es tan héroe, porque el pobrecito, cásate con una prostituta, es otra cosa. Sí, pero nosotros vemos esto. La promesa le es confirmada. De Isaac vendrá la simiente, no de Ismael. Aunque Ismael será una nación grande. Y la historia del Antiguo Testamento, hermano, no es más que la historia de cómo la simiente de Dios es protegida hasta que nazca. Mire, le voy a decir algo. Si usted lee cuidadosamente las promesas hechas a las tribus, aún bajo la ley de Moisés, son promesas hechas de beneficio y provecho en la tierra, no en el cielo. Te bendeciré, tus animales darán a luz, tus viñedos serán leche y miel fluirán de tu tierra, ustedes serán ricos, serán protegidos. A los que los atacaron yo los voy a mandar leones para que los maten, pero eso de cielo no tiene nada. Y eso tenemos que tener presente, hermanos, si vamos a entender las Escrituras. Hay promesas eternas que vienen dentro de la promesa, y a eso es que se refiere el Antiguo Testamento. Jehú, si tú haces el bien, te voy a poner a la descendencia tuya a reinar en Israel y nunca voy a matar a Israel. Mira qué promesa de Dios, pero acá no dijiste que lo iba a matar. Sí, pero si lo hacen, es irrelevante para el progreso de la redención. ¿Por qué? Porque la tribu relevante para el progreso de la redención de la promesa es Judá. Si no entendemos eso, hermanos, usted se va a volver loco con las Escrituras. ¿Y qué es esta promesa? ¿Cuál es la promesa de la cual estamos hablando aquí
Eso. ¿Ah? Cristo. Cristo, la simiente de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo eterno de Dios. Cristo es la tercera simiente física de Abraham. Porque Cristo físicamente como hombre descendió de Abraham. Mateo 1:1 dice algo muy interesante. La genealogía, dice así mismo el texto, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sorry. Y después te da la genealogía. Y si usted lee a Lucas, te da otra genealogía un poquito más larga. Y si quieres saber los nombres y quieres pasarte una tarde de trabalenguas, mira, una manera. Si quieres pasar una tarde de trabalenguas, empieza y lee los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas. Los primeros 9 capítulos, hermanos, de Primera de Crónicas son nombres. Y comienza Primera de Crónicas con una palabra que es Adán. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estaba prestando atención. Adán. Y de ahí sigue. ¿Por qué en Primera de Crónicas se le da esta genealogía a los de Judá? Ya no hay Israel, ya no hay Neftalí, ya no hay Zabulón, ya no hay Dan, ya no hay Gad, nada. Pero se le da a los de Judá que están en cautiverio, que van ahora a salir a reconstruir el templo de la ciudad. ¿Por qué se le empieza con una genealogía de 9 páginas? De 9 capítulos. Porque ustedes tienen que saber de dónde vienen y para dónde vamos. Esa es la genealogía donde viene el Mesías. Exacto. Nosotros somos la tribu que va a traer al Mesías. Y si usted no entiende eso, se va a quedar en Babilonia haciéndose rico. Pero si lo entiende, se va a ir para Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir las paredes, a reconstruir la ciudad, porque el templo tiene que estar erigido, 1. Las leyes tienen que ser establecidas, 2, para que Gálatas 4:4 se cumpla. Al tiempo debido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. Sí. Si no entendemos eso, hermanos, usted se va a perder en las Escrituras. Va a traer una serie de promesas para Isaac y para Israel terrenal que no están en las Escrituras. Y va a confundir a estos dos. Bueno, a estos dos ya los cristianos por lo menos sabemos que nada tiene que ver. Pero hay muchos que creen que Isaac sí, que Isaac todavía, no, porque ya Cristo cumple a Isaac. Es en Cristo que todo el mundo va a ser bendito. Ahora, y hay una promesa pre-abrahámica en Génesis capítulo 3, para que la gente no se ponga, que Abraham. No, esta promesa que se le dio a Abraham es simplemente la confirmación de la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. Versículos 14 y 15 de Génesis 3. Después que el hombre peca, que Dios lo confronta, entonces, ¿a quién le habla Dios y le habla de la promesa de que le iban a dar por la cabeza? A la serpiente. No es a Abraham. No es a Adán ni a Eva que le dice eso. Es a la serpiente. Estas palabras son dadas a la serpiente. Oiga lo que dice. Versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si las cosas se hubieran quedado ahí. Pero el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? Bueno, sí. No, ¿cuál mujer?
en ese momento. Eva. What is that something? Pero mire cómo es que pone la enemistad entre tú, serpiente, eres enemiga de ella por esto. Oh, yeah, bro. Y entre tu simiente y la simiente suya. Los hijos tuyos, Satanás, van siempre a atacar a los hijos de Dios. La simiente tuya, los hijos tuyos, Satanás, van a tratar de matar la simiente, no los hijos de Eva, la simiente de Eva. Pero esta, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza y tú simplemente le vas a dar un golpe en el calcañar. Si no entendemos eso, para la historia del Antiguo Testamento estamos perdidos. Se va a perder jugando juegos. Y la promesa que le hicieron a Ezequías, y la promesa que le hicieron a Zabulón, y la promesa que le hicieron a Isaías, y la promesa que le hicieron. Qué bueno, hermano, mire, Dios le prometió que lo iba a librar de Sennacherib y lo libró. Y, de hecho, después que Isaías, después que el Señor libra al pueblo, a Judá, a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, de Sennacherib, entonces Isaías le dice, ¿sabe? Dios nos libró de este Sennacherib, pero hay otro enemigo peor que Sennacherib, que se llama el pecado. Y de ese enemigo es que trata las Escrituras, no de Sennacherib. Cristo. La promesa preabrahámica. La simiente de la mujer te herirá. Esa simiente, ese hombre, esa persona va a venir y te va a dar un golpetazo en la cabeza, Satanás. ¿Cuál es la promesa que se le hace a David? En Primera de Crónicas 17. Lo voy a decir solamente el Primera de Crónicas 17. Ahí están una serie de promesas que Dios hace. Y en los versículos 11 al 14 le dice él, dice, mira, yo le prometí a David un reino eterno. La idea de un reino aquí en la tierra, donde David se siente en un trono, eso no fue lo que yo prometí. David lo entendió muy bien. De hecho, Jesús en el capítulo 8 de Juan otra vez le dice, mira, si David fuera, David estuviera vivo hoy, pero está muerto. Voy a leer el Salmo 89, 35 y 36, para que ustedes vean cómo el Señor confirma esta promesa aún con David y con los... Estos eran los cánticos que se cantaban en la iglesia cuando se reunían. Salmos 89, 35 y 36. Ahí dice Salmos 89, 35 y 36. Y dice la palabra de Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. David se sentará para siempre en un trono. ¿Leyeron eso? Su descendencia. Su descendencia, no David. Lean bien las escrituras. Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. De hecho, Apocalipsis termina con el Señor en un caballo de blanco y en su mulo dice el testigo fiel y verdadero. Su simiente es Cristo. Y la promesa es cumplida, la vemos explicada su cumplimiento en Gálatas capítulo 3.
Gálatas capítulo 3 está entre Génesis y Apocalipsis. Usted lo puede encontrar ahí. They're much, but exhausted. Mira lo que dice Gálatas 3, versículos 13 al 16. Pablo explicando el Evangelio en el contexto de la promesa, no de la ley. Recuérdense que la ley es Agar, Sinaí, Jerusalén terrenal. That's the king. Y Pablo ahora está explicando la diferencia entre los dos. Y Pablo entonces dice lo siguiente en el capítulo 3 de Gálatas, versículos 13 al 16. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ahí está la sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Nosotros no podemos entrar en el monte de Sión solos, pero en Cristo sí entramos. Para que en Cristo Jesús, ¿qué cosa? La bendición. La bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, no solo a los judíos, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos que la promesa de qué, del Espíritu, que es la misma promesa de salvación, porque el Espíritu obra la salvación. Hermanos, versículo 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y si eso es de hombres, ¿qué será si es un pacto de Dios? Yeah. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo es claro cuando dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. They do. They, O sea, Isaac, Jacob, Judá, David, búsquelo, Rahab, Boaz. Ellos eran parte de la línea de la simiente, pero no fue hecha a ellos. then, La promesa fue hecha a Cristo. ¿Y cuál es la promesa? No dice ya las simientes como si fuese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Y cuál es la promesa? De que en ti, Cristo, tú, la bendición que fue prometida en Abraham, alcanzará a todo aquel que cree. Amén. ¿Judío o gentil? ¿Esclavo they, o libre? De hecho, usted puede terminar ahí. Entonces, la promesa de que le dije a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se le hizo ¿a quién? yes. ¿A quién fue que Dios le hizo esa promesa? Yes. Cristo. A Cristo. Ay, Él se la dijo, sí, hermana Ana, le dijo a Abraham. Pero cuando le dio la promesa a Abraham, lo que en realidad le estaba hablando él era la promesa que le hizo a Cristo. And Todo lo que Abraham tenía que hacer era andar en eso, reproducirse Isaac, reproducirte Jacob, reproducirte Judá, llegar hasta el día del nacimiento de Cristo. Y ahí se vio el cumplimiento de la promesa. Si notan, la historia del Antiguo Testamento es Satanás tratando de matar la simiente. Porque ese fue el pleito del principio. Tú, simiente, Satanás, los hijos tuyos van a perseguir la simiente de ellas. No las simientes, la simiente. Tú vas a tratar de matar a aquellos de donde Cristo va a venir. ¿Quién fue el primer muerto? ¿Se acuerdan? Sperry. Timothy El primer matado. Trace from Little War. Oye, esta gente, Caín.
Abraham, El burro. la oveja, perdón, de la que No, de los hombres. Abel. Abel. Abel, sabes, rica. Dice Primera de Juan que a Abel lo mataron porque sus obras eran justas y Caín era del diablo. La simiente de Satanás estaba tratando de matar la posibilidad de que naciera uno. Abel es justo, seguramente que la simiente que me va a dar por la cabeza va a venir de él. Déjame matar a Abel. Por ahí. El crimen de Abel no fue un hermano que se enojó con otro hermano. Exacto. El asesinato de Abel fue Satanás inspirando y moviendo a Caín para terminar la simiente. You can Y la historia del Antiguo Testamento es esa historia. shoot. Y si tú no entiendes eso, te va a poner, ay, que Israel, que si el pueblo. No. Solamente hay una persona aquí importante y es Cristo. Pero hay una simiente más, I get it. que es la iglesia. Esta simiente no tiene relación sanguínea con Abraham. Esta relación de esta simiente de Abraham es la relación de la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Faith. Al 9. Gálatas 3, del 6 para adelante, usted lo termina y hasta el final del 4. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de... La fe. Vamos a leer el texto. Sabed, por tanto, que los que son de... Parece que hay 3 leyendo solamente. Sabed, por tanto, que los que son de fe. Estos son los hijos de Abraham. Also, No todos, todos somos hijos los que son de la fe. de Son los descendientes, hijos de Abraham. ¿Y qué de los israelitas? ¿Tienen fe? Sí, son hijos de Abraham. ¿Y qué de los israelitas que no tienen fe? No, no son hijos de Abraham. ¿Y qué de los judíos que tienen fe? ¿Son hijos de Abraham? Sí. ¿Y qué de los judíos que no tienen fe? ¿Son hijos de Abraham? No, no. De hecho, son hijos del diablo. Porque solamente hay 2 hijos. Hay 2 padres. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Tenemos fe o no. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Creemos o no creemos? Déjame hacer una pregunta, Efraín. Cuando tú estás viajando en un avión de eso y se te presenta la oportunidad de predicar el evangelio, contéstame solamente sí o no, porque no tengo tiempo. Tú le dices al individuo que está sentado al lado tuyo, oye, ¿tú eres judío o gentil? Y después tú le predicas el evangelio. Si eres judío, no, tú estás bien porque tú eres el pueblo de Dios. Es así que tú le dices, no, ni loco. Si tú haces eso, yo tumbo el avión para abajo para agarrar. Es una estupidez. Sí. Hermanos, somos los judíos verdaderos, que son los que son circuncidados en el corazón por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. O no somos hijos de Dios. No importa si el nombre tuyo es Frankenstein o Charles Stein o Andró. Sí, nada. That's the hard getting clean. So, no, sí. Versículo 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sure, Martinists. Gálatas 3, todavía estamos en Gálatas 3. Romanos 2, 28 y 29, el circuncidado en el corazón. Versículo 19, y permítame un par de minutos, hermano, porque yo quiero que Edward enseñe la semana que viene. Entonces, ¿para qué sirve la ley?
versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿qué? La simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente a quien fue hecha la promesa? Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y sigue por ahí. Pero ¿hasta cuándo iba la ley a funcionar para todos? Hasta que viniese Cristo. Ahora tenemos una nueva ley porque hay un nuevo pacto. Ahora mire lo que dice el versículo 29 de ese mismo texto, de ese mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quien se pierde en la promesa y se va con la ley, y se va con la raza, y se va con las tribus, y se va con esto, está perdido en las Escrituras. Siempre va a llegar a un evangelio corto. Let's talk about that. Siempre va a llegar ahí. Mira, de hecho, mira lo que dice el 28. Ya no hay judío, ni griego. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. It was me. Déjenme cerrar, hermanos, The Lord. con dos textos. El primero está en Hebreos capítulo 2. You. Shit. Para que entiendan bien a quién vino Jesús a salvar. Capítulo 2 de Hebreos, versículos 15 y 16, dice, hablando de Jesús que se hizo como uno de nosotros, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino a salvarnos porque éramos esclavos de la muerte. Pero oiga lo que dice el 16 ahora. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿de quién? No de Adán. ¿Por qué no de Adán? Porque no son del fe. Porque exactamente Abraham en el pacto de Dios es conocido como el padre de la fe. Dios solamente vino a socorrer. Su muerte solamente se le da a aquellos que son su pueblo en Abraham, en la fe, en Cristo, pero por la fe de Cristo. Y nosotros somos la iglesia, la cuarta semilla. Primera de Juan 3:9. Nosotros no pecamos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios mora en nosotros. ¿Cuál es la simiente de Dios? Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, más vive Cristo. Ahí lo tienen. Ese es el evangelio. Ahora, uno más. Apocalipsis capítulo 12. Porque esto tiene que tener un final. Esto tiene que tener un fin. Apocalipsis 2. 12. Y es ahí cuando está hablando de 12. 10, 11 y 12. Está hablando de la visión de la mujer, el dragón que viene a acabar a la mujer, que el hijo iba a nacer, el dragón trata de matar al hijo, que es Cristo, eso es la historia. La mujer aquí representa a Eva y a María, a ambas. Porque el enemigo quiso tratar de matar la descendencia de Eva y cuando viene ya físicamente para matar a Cristo, a la simiente que van a nacer, el dragón estaba ahí esperándolo. Y después que nació, que no pudieron matar a Cristo, mire lo que pasa. Apocalipsis 12, 17. Pero a la tierra, vamos a ver el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer porque le tiró agua a la multitud de los ejércitos para matarla. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca contra la mujer. No pudo parar. El ejército romano no pudo parar a Cristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos?
La iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, si no entendemos eso, no vamos a entender las Escrituras. No vamos a entender a los profetas diciéndole del castigo presente, pero con una esperanza que viene. No vamos a entender a los apóstoles parados frente a Agripa diciéndole, esta es la promesa que yo creo. Cristo vino y Él cumplió su promesa a los padres. Y estos judíos me persiguen por yo creer lo que ellos debieran creer. Cierro con esto. Al entender esto, nosotros entendemos que solamente hay un pueblo de Dios. No dos, no tres, no cuatro. Uno, la simiente de Abraham, la iglesia. Compuesta de judíos y gentiles que creen en la misma simiente, Cristo. Y en Él nosotros estamos unidos. Es en la cruz de Cristo donde los dos pueblos son hechos uno. Y cualquier persona que quiera dividir estos dos pueblos está haciendo o creyendo o promoviendo algo que está totalmente fuera del Evangelio de Cristo. Vamos a orar.